Buenas tardes, damas y caballeros. El mes pasado tuvimos una conferencia de una compañera nuestra sobre qué es el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal son 2/3, 3/5 partes, 4/5 partes de nuestra comunicación. Y esa comunicación no verbal lo entendemos aunque no entendemos el idioma. Alguien nos habla o nos critica en japonés, usted ha aparcado mal su coche en la Plaza Roja en Moscú y viene un policía y le dice que allí no se puede aparcar y lo va a entender. Los turistas que vienen aquí a Málaga y aparcan mal van a entender el guardia cuando le dice que no. Por lo tanto, el lenguaje no verbal es tan importante porque el cerebro está condicionado de una manera y aquí estamos intentando descubrir por qué el cerebro trabaja de esta manera. Y si miramos aquí este primer cuadro, vemos cómo está estructurado. La parte donde efectivamente controlamos el lenguaje es la parte más nueva, pero todo esto, eso es de tiempos ancestrales. Llevan, en este caso, 5 millones de años en crear esto. Entonces, si ustedes se asustan, si ustedes están contentos, si están alegres, tristes, esa comunicación se transmite de una persona a la otra sin que haya falta en un discurso. La música nos encanta. ¿Por qué nos encanta? Porque entra en una parte de nuestro cerebro que no sabemos controlar, porque no saben por qué les gusta la música. Saben que les gusta, saben que hay unas músicas que les gustan más que otras. Pero hoy no vamos a hablar de música, sino vamos a hablar del cerebro y cómo utilizamos el cerebro para comunicarnos mejor. El cerebro se define en 3 campos importantes. Primero, es flojo, el mínimo esfuerzo, como yo. Yo utilizo esas diapositivas de una amiga que se llama Carmen Sarabia, de la Universidad de Cantabria, que me ha preparado esto y solamente tengo que pasar el mando. ¿Ves? Economizar energía y minimizar riesgos y, sobre todo, placer. Cuando damos un discurso, damas y caballeros, el placer es la principal motivación para escuchar a alguien. Hay tantos discursos largos y aburridos y pasamos olímpicamente. Si la persona, sin embargo, sabe captar nuestra atención, pues obviamente cambia la historia. La actividad del cerebro, solamente el 5% es consciente y el 95% es inconsciente. Por lo tanto, si ustedes se comunican con otras personas, su cerebro va a entender cosas que usted ni siquiera ha dicho. Y por eso las sonrisas, el comportamiento corporal, el comportamiento no verbal son tan importantes. Seguimos. ¿Qué hace que el cerebro funcione bien? 2 cosas, damas y caballeros. Uno, el dulce. La glucosa es lo más importante. Y la segunda cosa, agua. Una buena hidratación hace que el cerebro funcione de maravilla. Y os voy a demostrar que eso efectivamente funciona. Mirad esto, los premios Nobel. Eso es el dibujo de los países que comen mucho chocolate. Mira, y eso es el dibujo donde han caído los premios Nobel. Por lo tanto, en España se come poco. Entonces, cambian sus hábitos, sobre todo que sea chocolate negro. Es cierto, no es inventado por mí ni por mi amiga Carmen Sarabia. Al cerebro les gustan cosas nuevas. Quiere divertirse, quiere desafíos, algo que le sale interesante. Pero, como he dicho antes, el cerebro es básicamente flojo, no quiere esforzarse mucho, porque toma en cuenta que los esfuerzos de un cerebro humano, incluso de un perro o un pájaro, son tremendos. Son millones de
de circuitos electrónicos se pasan para, como habíamos dicho antes en la diapositiva, el 5% es consciente, el 95% es inconsciente. Por lo tanto, el 95% del trabajo de nuestro cerebro ni estamos conscientes. Para que yo pueda levantar ese brazo o darme la vuelta, eso requiere muchísima electrónica. Y tenemos aquí un ingeniero que sabe de ello, ¿verdad? ¿No? Muchos cables. Los desafíos son lo principal. Sin estrés. Motivación, diversión y, lógicamente, una vida sana ayuda a que el cuerpo pueda responder de una manera perfecta. No sé si diga. Eso lo conocéis, ¿verdad? ¿No? Había un orador cubano que era un excelente militar, que se llamaba Fidel Castro. Pero le gustaba hablar durante 4 o 5 horas delante de su auditorio. Imagínate, qué interesante puede ser un discurso de alguien que habla durante 4 o 5 horas. Por lo tanto, utilizar algo divertido. No aburráis a vuestra audiencia. Ahora viene la parte práctica. ¿Quién no ha tenido un bloqueo mental aquí? No solamente en la oratoria. A ver, ¿nadie ha tenido un bloqueo mental aquí? ¿Y qué se puede hacer para contra el bloqueo mental? Concentrarse. ¿Perdón? Concentrarse en lo que uno está haciendo. Muy bien, concentrarse. ¿Qué más? ¿Perdón? Pararse, sí. Pero dos cosas más elementales. Yo acabo de deciros, ¿qué hace el cerebro para una máxima activación? ¿Perdón? Relajarse, sí. Pero beber agua y comer chocolate. Exactamente. Hidratación, chocolate. Eso está. Parece tontería, damas y caballeros, pero no es. Eso hace que vuestro cerebro trabaje. Y lógicamente, lo que he dicho es un poco de relajación, meditación. Entonces, antes de empezar a dar un discurso, os recomiendo beber agua, bastante. Mi compañera Merche, que acaba de llegar también, os recomienda hacer un poco de ejercicios de la boca, mover la boca para que efectivamente las bocas vocales y todo esto, incluso lila lola, puede ayudar a que nosotros podamos hablar mejor. Pero sobre todo relajarse, beber agua y comer chocolate. Eso ya lo he dicho Sócrates. Sonrisas. Las sonrisas abren la cara y permiten una comunicación maravillosa. Alguien que tiene una cara triste o enfadada no va a llegar a su auditorio. Entonces, una persona que tenga una sonrisa como yo, pues triunfa. La postura es importante. Si me ven así, tocando el pelo, mirando al suelo, no doy la confianza. Y otra vez, nuestro cerebro entiende esos mensajes. Aunque nosotros no estamos conscientes de ello, nuestro cerebro sí lo es. En las diferentes posturas. Nuestras sonrisas son tan importantes para una comunicación. En este caso, para llegar a los cerebros de los demás. Y ahora viene la parte. ¿Os recordáis de ese discurso de Fidel Castro? 4 o 5 horas. Lógicamente, un auditorio que no podía salir, porque si salen del partido. ¿Qué son las cosas que recuerda luego la audiencia? ¿Cuál será? Y cuando ustedes empiezan a dar un discurso, piensan en lo que quieren comunicar. Generalmente no son más de 3 cosas que la gente pueda recordar. ¿Quién ha visto la televisión anoche? Son pocos. 2, 3, increíble. 4, 5, 6. Oh, muy pocos. Estamos en la biblioteca, la gente lee, ¿verdad? Pues de los 5 o 6 que han levantado la mano, ¿quién se acuerda que ha visto? Merche. No, pero a mí me pasa muchas veces. Incluso te ves el telediario y luego después de 30 minutos de telediario, no te acuerdas lo que has visto. A lo mejor te recuerdas todavía de una guerra, que algún accidente, pero generalmente no te acuerdas más. Entonces,
es como un buen orador, es importante de reducir tu mensaje a 2, 3 diferentes cosas que la gente puede llevarse a casa. Y eso hace que un discurso sea memorable. El discurso tiene que tener bases claras, que sea sencillo, que afecta sobre todo el corazón antes de la mente y que da placer. Usted no quiere ir a ver a un médico que le va a decir que tiene 3 semanas de vida porque tiene cáncer. No lo quiero escuchar, no. Otra cosa es cuando tienen una audiencia delante de ustedes y no saben de dónde provienen. Porque para alguien puede ser una cosa muy bonita y para otros no. Ese señor es un aborígena de Australia, un aborigine. Y nosotros lo vemos feo con esos tatuajes en la cara, ¿verdad? No nos parece un tío ni guapo ni atractivo. Pues en Australia, todo lo contrario. Es una de las personas más famosas en Australia y le tiene un tremendo cariño. Por lo tanto, cuando utilizamos imágenes tenemos que tener mucho cuidado en cómo nuestra audiencia siente esas imágenes. Lo que para nosotros puede ser una cosa completamente normal, para otros puede ser una cosa vulgar o desagradable. Nosotros tenemos que intentar siempre pensar quién nos va a escuchar y cómo nos van a interpretar, porque lo que decimos no significa necesariamente que es lo que nosotros decimos sea entendido así por nuestra audiencia. Si hablo así, no les gusta, ¿verdad? Si hablo con una voz baja y grave, entra mejor. Por eso muchos de los políticos hablan con esas voces de importancia y de sonido. Importante la voz. Si podemos controlarla, mejor. Hombres tienen la ventaja generalmente de tener una voz más grave y más baja y por lo tanto tienen la oportunidad de transmitir mejor sus mensajes. Los neuronas siempre buscamos algo que conocemos. Las expresiones faciales, y ahí otra vez Merche es la que más sabe de ese tema, son tan importantes porque nosotros reconocemos las emociones en la cara de las otras personas. Si usted se enamora de alguien, se va a notar en la cara. Incluso su perro va a entender una cara enamorada. Por lo tanto, es importante esas fracciones y jugar con ellas, e intentar estar consciente de ellos. No necesariamente intentar controlarlos, porque muchas veces eso es imposible, pero sí probar de que efectivamente estamos... Porque esto es nuestro amigo Chuck Norris, y esas son sus expresiones faciales, sea cual sea el asunto. ¿No? Hay actores y actores. Otra vez. ¿Quién quiere brócoli? Sabemos que es sano, no sé qué. Pero chocolate es mucho mejor. Dulces, glucosa. Más glucosa, mejor para el cerebro. Y ojo, sin el cerebro vosotros no entendéis ningún discurso. Aquí lo tenemos, los puntos cardinales. Que sea novedoso, impactante, interesante, útil y sobre todo divertido. Claro que sí. Un discurso aburrido no lo quiere escuchar nadie. Y esto, los vídeos de los gatos en YouTube son los más vistos. La gente se pasa el día viendo películas de gatos jugando. Vamos a ver, ¿qué provecho puede sacar intelectualmente de ver gatos jugando? Pues la gente se divierte, les gusta. Les parece fascinante qué hace un gato, ¿no? Y por eso ven más videos. Y tienen, vamos, yo creo que un tercio de los vídeos en YouTube son de gatos, imagínense. ¿No? Y nuestra presidenta sabe de ello. Endorfinas, otra vez. Yo sé que me repito, dulce, chocolate, pero endorfina es la llave del éxito de un buen orador. Y la parte de sorpresa. La gente, de repente, no esperaba esto. ¡Qué fuerte! ¡Me parto!
Y esa también es la reacción que el orador quiere ver en su audiencia, que se ríen, que se disfrutan, que se levantan, se aplauden. Eso es un poco como cuando ustedes van a conciertos y a mitad del concierto, cuando todos están calentados, de repente hay una sinergia entre los músicos, la audiencia, y todos vibran. Y eso es lo que queremos en un discurso. Una comunicación que sea apta para comunicarnos de una forma muy sutil y luego muy eficaz al mismo tiempo. Eso también es interesante. Utilizar los discursos que sean un poco raros, que capten la audiencia, que hacen algo, ¿y cómo? ¿No? Sobre todo, evitar la monotonía. Si nos repetimos siempre y otra vez y otra vez y otra vez el mismo tema de otro ángulo, pues no sirve. Contar una historia. Los buenos discursos empiezan muchas veces con una metáfora, una historia personal, un reflejo. ¿Dónde habéis estado el pasado 24 de diciembre, por la noche? Pues estaba en mi casa, Nochebuena, tomando cava o lo que sea. Ahora, eso enseguida hace una comunicación entre tu audiencia y el orador, porque tú y yo sabemos que habéis estado haciendo algo conjunto. El año pasado, cuando estuvimos en la conferencia TED en Málaga, había un conferenciante que trabajaba en una unidad de órganos, que cuando una persona moría, esos órganos se cogieron y se llevaban a otros. Una central, digamos, de distribución de órganos. Y él empezó con una fecha. Dice, ¿dónde habéis estado el 11 de julio de 1900 no sé qué? Oh. Y era la final de la Copa entre España y África del Sur, Holanda en África del Sur. Y la gente, todo el mundo, de repente, estaban comidos. Y ya, claro, yo me recuerdo cuando estuve en ese momento. Y entonces, esas son cosas donde, para empezar un discurso, una metáfora, una fecha, son muchas veces claves para captar la audiencia, la atención de tu audiencia. Magia. Si podía yo volar, pero es importante. Hay maneras de magia que podéis introducir en vuestros discursos que hace que estos discursos serán inolvidables. Lo que dije antes. Lo principal, el cerebro entiende, aunque tengamos aquí ingenieros en medio, entiende lo principal, lo que entiende es la emoción. Y la emoción que transmitimos con nuestras caras, nuestro cuerpo, nuestra felicidad que se transmite. Y eso es lo que hacen los buenos directores de cine. Crean una historia donde tú puedes verte reflejado, tú te puedes enamorar de los actores, simpatizas con esas personas. Y eso es lo que es la técnica para entrar en el corazón. Los razonamientos detrás, la técnica es algo adicional. Pero para dar un discurso es importante de hablar algo con que la gente puede conectar. Aburrimiento, el dashboard PowerPoint, discursos de 4 horas de nuestro amigo Fidel Castro, el enfadado, son cosas que tenemos que evitar. Porque no gusta, el cerebro no le gusta esto. Gusta lo fácil, lo bonito, los gatos. Esto. Se nota. Y lo último, nada más hay que veros, es dejar la audiencia con hambre. ¿Por qué? Porque es realmente fácil. Si has contado todo, ya no hay nada que decir. Por lo tanto, es tan importante de tener algo, y nosotros en este club de oratoria, eso se llama un aperitivo. La comida viene más tarde. Y aquí, en ese club de oratoria, todos los martes a las 7 tenemos esas sesiones con nuestros amigos y practicamos esto que hemos visto aquí, en teoría, cómo practicar, cómo hacer un discurso que sea inolvidable, que esté bien presentado,
que sabemos cómo mover nuestra cara, nuestros brazos, si es bueno tocar el pelo, mirar al suelo o al techo. ¿Qué son y cómo interpretar esto en otras personas? Y luego cuando ustedes ven a políticos o a otras personas en la televisión, pueden ver si esta gente dice la verdad o no, porque el comportamiento físico muchas veces delata a estas personas. Y aquí os damos herramientas que os permiten entender lo que vuestro cerebro ya ha entendido desde hace millones de años. ¿Por qué a una persona que os encontráis en un autobús de repente os cae simpática? Pues que en esta cabeza que usted tiene, me permite, en este mismo momento, cuando me veo por primera vez, y hay millones y millones y millones de circuitos electrónicos que se mueven y se mueven y se mueven, y ahí se ha hecho un cuadro de mí. Me cae bien, no me cae bien, es demasiado gordo, es demasiado flaco, alto, habla con acento extranjero, todo eso entra en milisegundos. Y eso son cosas que no podemos controlar. Y luego usted dice, ¿me cae bien o no me cae bien? Y es muy difícil luego de cambiar ese chip. Una vez que usted ha dado una impresión a alguien que ni siquiera lo ha hecho bien a conciencia, pues es muy difícil de volver a dar una nueva impresión de manera diferente. Por lo tanto, y eso no lo podemos controlar, pero sí sabemos, cuando hablamos, que así reacciona la gente. Y si sabemos cómo reacciona, podemos hacer un discurso pues, que sea más divertido, que evita el aburrimiento. Y aquí queremos esto, que nosotros cuidamos a nuestra audiencia y queremos darles algo sabroso, algo agradable para llevarse a casa. Porque el arte del habla es como otros. Tocar un violín bien, pues da gusto a uno mismo, a los demás. Y aquí, damas y caballeros, se termina la presentación. Adiós.